hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 12 de marzo damos comienzo al programa 314 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 314, que corresponde al sábado 12 de marzo. Como nuestra costumbre, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con la columna de política internacional de Hernán Pereira y luego le sigue la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Isas, que hoy se va a referir a Siria. Finalmente, para cerrar el bloque, tenemos una biografía de Gabriel Boric, que ayer asumió la presidencia de Chile. Hacemos un pequeño intervalo para dedicarlo a informar sobre nuestros medios de comunicación y luego arrancamos el segundo bloque con la presencia de nuevos columnistas que van a ocupar distintas columnas de este que llamamos también nuestro segmento cultural. En primer lugar, Mónica Nasif, que ocupará la columna Comentando Libros y hoy trae el relato policial. En segundo lugar, la columna de Aquí Folklore de Rolly Sampieri, que se va a referir al bombo legüero. Y a continuación, la columna Detrás de un tango, ahora con la incorporación de Marcos Estuobra, que va a traer un análisis del Día de la Mujer y reflexiones hacia el tango. Culminando con el tema musical Así se baila el tango, de Ricardo Tanturi, que cantando Alberto Castillo. Por último, nuestro habitual para los sábados agenda cultural con las propuestas de Obligados a Volver para el tiempo libre. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace bastante tiempo.
Indudablemente la guerra en Ucrania es el hecho que está dominando todo el panorama político internacional, aunque en América Latina ha ocurrido un hecho realmente auspicioso, que es la asunción de Boric a la presidencia de Chile, que se produjo ayer, viernes 10 de marzo, y a la que asistió el presidente Alberto Fernández, que fue el invitado en el almuerzo de bienvenida a todos los mandatarios extranjeros a hablar. Habló Boric y habló Fernández. Una distinción realmente excepcional y que da cuenta de una relación política muy profunda, muy afinada entre ambos mandatarios. De todos modos, volviendo al tema de Rusia, no aparece el final de la guerra en el horizonte como algo posible, y muy probablemente estemos asistiendo a la profundización del conflicto. Hay envío de armas por parte de España y de Polonia hacia Ucrania. Está el tema de los aviones de los polacos. Los aviones son aviones de origen soviético, de origen ruso, y Ucrania ha pedido que se los envíen. Estados Unidos se ha negado a ello y la OTAN también ha hecho un paréntesis diciendo que no, pero los polacos insisten. Y si esto realmente ocurriera, puede darse el caso de que los rusos entiendan que es una acción de parte de Polonia beligerante en contra de Rusia, y el conflicto allí podría alcanzar niveles imprevisibles porque Polonia es parte de la OTAN. De todas maneras, habrá que ver cómo evoluciona esto. Están pidiendo los ucranianos armamento. Estados Unidos ha votado 16.000 millones de dólares. La Cámara de Diputados de Washington ha votado esa ayuda militar para Ucrania, y otros países siguen en lo mismo. Además, apareció en el horizonte el rearme alemán. Alemania no tiene fuerzas armadas desarrolladas todavía por efecto de la barbaridad que cometió el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora volverían a rearmarse y van a destinar un presupuesto. Se habla de 500.000 millones de dólares para poner en operaciones a las Fuerzas Armadas alemanas, lo cual viene a reavivar, digamos, el fuego guerrerista en Europa. Europa ha sido siempre la cuna de las guerras mundiales. Esperemos que no sea este el caso. El presidente ucraniano Zelensky ha hecho declaraciones en un diario alemán, dice que está dispuesto a hacer concesiones a Rusia para finalizar la guerra, pero hace declaraciones a un diario extranjero. Entre tanto, se reunió su canciller con el canciller ruso en Turquía y no llegaron a grandes acuerdos, ni siquiera para establecer un alto el fuego con carácter humanitario. De todas maneras, la OTAN ha declarado oficialmente que no va a hacer nada que pueda ser usado como excusa por Putin para agravar el conflicto. Pero se están dando cosas que realmente llaman mucho la atención. Por ejemplo, la red Facebook e Instagram permiten ahora que se hagan llamados violentos contra los rusos y amenazas de muerte o desear directamente la muerte de Vladimir Putin. A mí me cerraron la cuenta por escribir gringos en alusión a los yanquis, y están utilizando ahora, están permitiendo llamados a matar a un presidente, una cosa de loco. Bueno, hay toda una serie de cuestiones casi anecdóticas. Lo concreto es que Rusia está reforzando la estrategia de sitiar a las ciudades. Tiene sitiadas las principales ciudades de Ucrania con tropas, y hay serios problemas de abastecimiento alimentario y sanitario en esas ciudades. Incluso se habló de
un bombardeo a un hospital pediátrico en una de las ciudades de Ucrania. Los rusos dicen que todo eso es una puesta en escena, que no ocurrió tal cosa. Y la Organización Internacional de Energía Atómica está pidiendo por favor a las partes, tanto Ucrania como Rusia, que se logre un acuerdo para evitar los bombardeos y los combates en cercanías de las plantas nucleares de producción de electricidad y donde también hay reactores nucleares con otros fines que existen en Ucrania. Todo eso tratan de preservarlo para evitar un desastre que podría ocurrir en caso de un bombardeo. Rusia, por su parte, denuncia que tiene en su poder laboratorios donde se estaban produciendo armas biológicas por parte de los ucranianos con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos admitió una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores en una comisión del Senado que esto era efectivamente así, pero después el gobierno de Estados Unidos desmintió, dijo que no había ocurrido esto. Según los rusos estaban por diseminar peste porcina y antrax y otra serie de enfermedades en Rusia como parte del ataque que los ucranianos se proponían contra las repúblicas del Donetsk. En fin, todo esto hoy es anécdota y es parte de la guerra informativa que ha desatado la propia guerra. En América del Sur, una de las repercusiones importantes es que Brasil oficialmente ha planteado a la organización, a la FAO, a la Organización Mundial de Alimentos, que permita que los fertilizantes rusos sigan llegando a la América del Sur y que se excluyan los alimentos y los fertilizantes de las prohibiciones comerciales con Rusia. Hay que acotar que en todo el mundo se está dando un proceso de inflación por la subida del precio de los alimentos, por la suba del precio de los alimentos y de los combustibles, y que se prevén tasas de inflación realmente altísimas y penurias económicas y recesión para gran parte del mundo. Habrá que ver hasta dónde llega todo esto, porque además va acompañado de especulación. Por ejemplo, en nuestro caso, el trigo había pasado los $500 y en un solo día cayó más del 15% por las maniobras especulativas en los mercados internacionales. Hay maniobras especulativas con las necesidades básicas de la humanidad, es decir, con los alimentos, con el trigo. Es una cosa que ya no se puede entender a esta altura del partido. En que esto se permita y que sea tomado como normalidad. Volviendo al caso de Chile, hay mandatarios en la asunción de Boric, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de toda la América del Sur. El presidente Fernández se ha reunido, aparte con el mandatario chileno, con el presidente boliviano Luis Arce y con el presidente de Perú, Pedro Castillo, desplegando una actividad diplomática intensa. De todos modos, hay mucha contradicción en la política exterior argentina en estos días con el tema de la guerra en Rusia. Pareciera ser que hay dos líneas dentro del gobierno, una muy antirrusa y otra que busca mantenerse en lo que ha sido tradicional en la política exterior del peronismo, que es no definirse en favor de ninguno de los bandos y apostar a la paz y a mantener la neutralidad. De todas maneras, está también la cuestión del Fondo Monetario y una serie de cosas que dificultan el horizonte, porque Argentina está buscando el apoyo de Estados Unidos y en eso se acerca mucho a políticas absolutamente antirrusas. Y de esto está acusado el canciller Cafiero. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy recién es la madrugada del viernes. Esperemos que los acontecimientos continúen dentro de ciertos límites y no se agrave la situación de la guerra.
Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Guizas, soy del segmento de Política Internacional Palestina y el mundo árabe o Medio Oriente cercano. Hoy nos vamos a ocupar, como venimos haciendo con uno de los países que forman parte del cercano Medio Oriente, Al-Sham o Siria en árabe y oficialmente la República Árabe Siria. Un país bañado por el mar Mediterráneo, como otros países de la zona, que oficialmente logró su independencia el 24 de octubre de 1945, que lograron liberarse del mandato británico que tenía bajo su gobierno y sobre su ocupación no solo a la República Árabe Siria, sino también a la República del Líbano, como veíamos en los programas anteriores. Un país que está en las noticias en los últimos años, más precisamente desde el año 2011, a raíz de una guerra civil impuesta por el terrorismo internacional a efectos de intentar destituir, derrocar al gobierno, a un gobierno democrático que es del presidente actual Bashar al-Assad, un gobierno que fue elegido a través de un plebiscito a partir del fallecimiento del presidente anterior, el padre del actual mandatario, el general Hafez el-Assad, que asumió tras un golpe de Estado en el año 1963 para derrocar a el último de los virreyes impuesto por el colonialismo francés después de su retirada con sus ejércitos recién en el año 1946. Tenemos que centrar la mirada particularmente en un país y fundamentalmente en un pueblo que fundamenta su ADN en el lema como patria, en el lema como país, Wahdat al-Hurriya Istirakia, unidad, libertad y socialismo. Y esto lo podemos entender desde distintas aristas, observando qué es lo que intentan hacer con la República Árabe Siria en pleno siglo XXI. Si observamos la política llevada adelante por Estados Unidos de Norteamérica, la OTAN, la Comunidad Europea, generalmente en casi todo su conjunto, ha sido no solamente Siria, sino también países potenciales hegemonías en la zona como Irak, como Libia, Yemen en los últimos años. Son países que tienen un denominador común que los aglutina y los tornó y los torna sumamente peligrosos para el imperialismo, para el neoliberalismo tan en boga en estos tiempos. Son países, decía, en donde la banca Rothschild no tiene cabida en ninguno de estos países y particularmente en la República Árabe Siria, que es una democracia presidencialista parlamentaria y que tiene una única moneda que es la libra siria y que de alguna forma ha servido de sostén al país y a la economía de este país que no excede del tamaño de nuestra provincia de Tucumán, por ejemplo, o de nuestra provincia de Santiago del Estero, con una cantidad aproximada de 23 millones y medio de habitantes. En esta realidad que nos plantea hoy el imperio,
Hay una coalición de 78 países que ha desplegado a lo largo de toda la geografía siria terroristas internacionales de distintas etnias y de distintos orígenes, intentando derrocar, decíamos, a un gobierno constitucional con un referéndum en el año 2013 y en el año 2016, y que a través de un plebiscito logró acceder y a reafirmar su condición de partido gobernante en aproximadamente un 72% del electorado. Y es el partido Baath Árabe Socialista. Parece mentira que en una zona donde solamente un enclave colonial se autodenomina la única democracia en Oriente Medio, existan países como la Yamahiría Árabe Siria o la Yamahiría Árabe Libia, en que siguen manteniendo a través de los tiempos el sistema de clanes, el sistema de democracia participativa por parte de toda su población, con un líder elegido por el pueblo y refrendado a través de una democracia parlamentaria como es en este caso. Vamos a hacer una entrega de 2 o 3 programas dedicados a cada país. Hoy nos está tocando encargarnos de Siria, un país con una enorme incidencia en la política, en la geopolítica internacional y fundamentalmente en la zona. Es uno de los principales aliados de la revolución y de la lucha palestina por la independencia y la autodeterminación, pero también es un país que ha jugado un papel preponderante en la otra guerra civil impuesta al Líbano entre 1975 y 1990. Y podemos dar sobrados ejemplos de la importancia que tiene Siria en Oriente Medio, juntamente con otros países y con otros actores que colaboran en balancear los platillos de la balanza en una arremetida por parte de la OTAN, particularmente, y de Estados Unidos, con su principal socio en la zona y portaaviones en Medio Oriente, que es el enclave colonial israelí. Vamos a seguir en los próximos programas abriendo un poco el abanico de lo que es Siria hoy, con una entrega importante en su faceta cultural que ha entregado al mundo entero grandes actores y actrices importantes en la poesía, en las letras. Será hasta la próxima, compañeros y compañeras de Obligados a Volver. Buena semana. Nosotros creemos que hay que crear camino propio, nuevos actores políticos que en conjunto con trabajadores, con pobladores, con medioambientalistas, con los pueblos originarios, den el día de mañana las luchas para cambiar este país. Vive el tema del generar acuerdos y diálogos, y yo creo que vamos a estar ante un líder que nos va a convocar. Es Gabriel Boric Font el próximo presidente de la República de Chile. Nacido y criado en la región de Magallanes, donde empezó a forjar su liderazgo a temprana edad, manifestado en una carta que escribió cuando tenía 9 años a sus compañeros de curso, un líder, así lo recuerda su profesor de literatura. Encarnó algunos procesos con los estudiantes de la ciudad, los estudiantes secundarios.
Eso sí lo recuerdo. Gabriel Boric es el mayor de 3 hijos del matrimonio formado por Luis Javier Boric Scarpa y María Soledad Font Aguilera. Es amante de las letras, la poesía y el fútbol. Su pasión es la UC, amor heredado de su familia. La lectura, el escuchar los cuentos eran algo muy importante para él. Desde chico que veíamos los partidos o los escuchábamos juntos con su nono, que era de la Católica, o con su tío Roque, que también en la familia éramos todos hinchas de la Universidad Católica. Dios me ampare, sí perdí en la Católica. O sea, en una oportunidad, lo único que te puedo decir que la Católica perdió el campeonato y fue tan dramático que Gabriel pateó la puerta, estaba pero con un llanto. El fanatismo, la admiración, lo tiene de toda su vida. Gabriel dejó su natal Punta Arenas para estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Ahí lideró el movimiento estudiantil del 2011, el mismo que unió y llevó a las calles a universitarios y secundarios por una sola gran causa: educación gratuita, de calidad y el fin al lucro. Meses después obtuvo la presidencia de la fecha. 2006, o sea, el 2006 con la Revolución Pingüina, lo que sucedió es que hubo un despertar que decía: no tienen que hacerse las cosas igual como se habían dejado en la dictadura. A ver, el liderazgo de Gabriel emergió con mucha fuerza, particularmente el 2009. Este mismo protagonismo le permitió en 2013 ser electo como diputado independiente por Punta Arenas y ser parte de la bancada estudiantil. Fue una bocanada de aire fresco. Fue el regreso de lo que ocurría antaño. Antes los dirigentes estudiantiles eran candidatos e ingresaban al Parlamento. Disruptivo y sin corbata, norma clásica del Congreso Nacional, así llegó al Legislativo. Eran las primeras señales de que Gabriel Boric no tendría un rol discreto. Hola, soy Gabriel Boric. Boric llegó como dirigente estudiantil, vestido de dirigente estudiantil, ¿ah? Y yo te diría que, fíjate que yo creo que al final, después de mucho enojo de algunos, que la corbata y que no sé qué, en algún momento fue tema. Después, si tú miras hoy día, la corbata quedó atrás. Corría el año 2017 cuando se fundó el Frente Amplio, conglomerado de partidos de izquierda que irrumpieron en la escena política. Con cerca de 20 puntos obtenidos de la mano de Beatriz Sánchez en la elección presidencial de ese año, ya ganaba un espacio en la política. Había la idea un poco del agotamiento del régimen político de la transición y de las fuerzas políticas que fueron las grandes protagonistas de ese proceso político, sobre todo en lo que por ahí Lechner llama el quietismo de los años 90. Así también nuevos liderazgos como el de Gabriel llegaron a renovar la política chilena. En eso Gabriel siempre fue desde un principio, yo te diría, muy osado, muy demandante. Y hoy es ya una figura que, después de toda la experiencia parlamentaria, etcétera, lo expresa ya con otro nivel de madurez. De la mano de la convicción en los acuerdos, aún con aquellos que piensan distinto, el 15 de noviembre de 2019 firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el que permitió abrir la discusión para reemplazar la Carta Magna del 80. Misma firma que lo alejó de cercanos políticos y desde donde ganó la primera gran crítica por parte del Partido Comunista. Yo no firmé a nombre de la colectividad porque no me correspondía, eso es facultad de la presidenta del partido. Y hay momentos en que el capital político tiene que ponerse en función del bien común y yo tengo la convicción de que estábamos ante un momento histórico. Creo que mostró la madera de la que está hecha, porque era extremadamente difícil para alguien, primero porque tenía la oposición de su partido, segundo porque podía estar seguro de que iba a ser funado por el sector más radical, el que estaba movilizado, el Partido Comunista, que estaba jugando derechamente a la caída del gobierno. Con 35 años recién cumplidos, requisito mínimo que establece la ley para postular a la presidencia, el 17 de marzo, Convergencia Social lo proclamó como su abanderado. El desafío, reunir 34.000 firmas para inscribir al partido ante el CERVEL antes del 18 de mayo.
6 de mayo corría el plazo, aún faltaban 20.000 firmas. La tarea cuesta arriba y casi imposible para ese momento. A este ritmo no llegamos, decía entonces el precandidato, hoy presidente electo. Finalmente, el propio Gabriel confirmó que habían superado la cantidad de firmas. La candidatura de Boric ha sido extraordinariamente excepcional, porque él comenzó reuniendo firmas no para él, sino que para la constitución y la ampliación de su partido político. Con las primarias entre el Frente Amplio y el Partido Comunista se desató la carrera presidencial. El favorito de las encuestas, Daniel Jadwe, quedó en el camino y de esta manera Gabriel Boric escribió su nombre en la papeleta presidencial con poco más de 1 millón de votos. Capitalizados estos en la elección de noviembre, más los votos del Partido Comunista, se instaló junto a José Antonio Kast en la segunda vuelta, borrando el centro político y dejando a los partidos tradicionales fuera de competencia. ¡Seguimos! Produciendo un reemplazo en 2 niveles, un reemplazo generacional por la edad de los nuevos líderes y un reemplazo político partidista considerando el derrumbe de la antigua concertación. Hoy la ciudadanía eligió a Gabriel Boric Font para llegar al Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo de 2022. Sebastián Piñera cierra su periodo y dejará en manos del líder Frente Amplista el futuro de Chile. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenas tardes, mi nombre es Mónica y hoy voy a hablarles de una de mis lecturas preferidas que va por el lado del relato policial. Desde Edgar Allan Poe, autor a quien venero, leo, disfruto, fue el maestro de la literatura policial, también en ese camino de esta literatura pasé por Conan Doyle y Sherlock Holmes, por supuesto, Agatha Christie, Raymond Chandler, y también por 2 autores que descubrí hace poco, que son Petros Markaris y Henning Mankell, 2 autores de justamente novela policial, que entre la trama describen bellos paisajes griegos y helados vientos del norte europeo, que dan un marco muy singular a las historias que allí se desarrollan.
En nuestro país tenemos autores como Jorge Luis Borges. ¿Quién no se acuerda de aquel cuento Emma Sums? Con todos sus vericuetos legales y astucias para poder quedar finalmente inocente de aquel asesinato. Pero yo quiero hablar de una novela especialmente, que es Los crímenes de Alicia. Los crímenes de Alicia es de Guillermo Martínez, un autor relativamente joven, a quien sigo hace un tiempo, y que también es el autor de una gran novela llamada Los crímenes imperceptibles, que fue llevado al cine con el nombre de Los crímenes de Oxford. Este autor escribe novelas policiales, pero con unas características bastante peculiares. Y no es el policial clásico, acostumbrados a leer Conan Doyle o Agatha Christie, sino que tiene su vuelta de tuerca. La novela a la que yo me quiero referir, Los crímenes de Alicia, es un cruce de textos, como su nombre lo indica. En primer lugar, el texto de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Y esta novela nos transporta a ese texto de este autor. Además de viajar por tramas o por asuntos filosóficos y literarios que aportan a la historia de Martínez y a la trama una riqueza absolutamente original y que en definitiva encontrar al culpable es lo de menos, sino disfrutar de toda la trama y de toda la historia. Y Guillermo Martínez nos introduce en mundos intelectualmente variados. En el caso de la novela a la cual me refiero, el primer texto es Alicia en el País de las Maravillas. ¿De qué va esta historia? Sin adelantar argumento y esperando que realmente la lean, porque vale la pena realmente. El punto de partida es que la hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados de este autor, pero una becaria descubre que en ellos hay una página que falta. Ese es el punto de partida para el desarrollo de este relato, que conjuga los aspectos oscuros de esta cofradía, llena de personajes, los cuales todos guardan algún secreto en el cajón o en la cómoda, secreto que no quieren develar por alguna cuestión, sobre todo de moral o ética. Y además demuestran una faz inquietante de este autor inglés. Todos los delitos que se suceden, todos los crímenes que se suceden tienen relación con la obra de Lewis Carroll y con su vida, específicamente su relación con Alice Liddell, quien inspiraría su Alicia. Un joven estudiante de matemática y Arthur Seldon, personaje este último que ya había aparecido en Los crímenes imperceptibles, son los que logran llegar al fondo del asunto. En esta novela existe una interesante investigación sobre, es decir, mejor dicho, un interesante ahondamiento, profundización en la obra de Carroll y en su vida. Pero lo mejor de la novela, creo yo, es el diálogo que se produce entre el universo de Alicia en el País de las Maravillas y la obra de Guillermo Martínez. Entre esta mirada sobre el universo de Lewis Carroll, emergen otras intertextualidades, es decir, otros textos, otras producciones que se relacionan con la fotografía, con la filosofía, como ya antes había dicho, y con otras tantas, como por ejemplo el juego de ajedrez. La prosa de Martínez es sencilla,
es bastante simple de leer, es un lenguaje certero y sencillo. Y el autor, es decir, Martínez, nos ofrece, una vez más, un relato ameno, un policial distinto, con cierto sabor borgiano por su incursión laberíntica en algunos asuntos, un manejo del tiempo, y nos invita a descubrir una novela diferente, muy distinta de lo que uno pueda conocer dentro del género policial. Por supuesto que estamos lejos de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe y Estudio en Escarlata de Conan Doyle, donde el policial se estaba conformando, se estaba armando. Y bueno, todos estos autores nuevos, en este caso hoy hablamos de Guillermo Martínez, pero también está otro autor argentino al cual admiro, que es Pablo de Santis, el autor de El enigma de París, una novela policial muy, muy aconsejable, que tiene que ver con los objetos de colección, que tiene que ver con un museo, pero también con una trama muy atrapante. De hecho, les recomiendo esta novela de Guillermo Martínez, que ya salió en el 2019, porque se van a encontrar con algo diferente para aquel que le guste el género policial. Bueno, los espero en el próximo encuentro, espero que les haya interesado. Hola, soy Rolly Sampieri y para el programa Obligados a Volver y en su segmento Aquí Folclore, hoy tocaremos un tema sobre uno de los instrumentos emblemáticos de nuestro folclore, que es el bombo legüero. El bombo legüero, que es un instrumento artesanal por sobre todas las cosas, porque está hecho de materiales que no se pueden fabricar en serie. Por lo tanto, cada bombo es una obra de arte en sí misma. El latido del bombo es el jadeo de la tierra cansada, decía don Atahualpa Yupanqui, y cuánta razón tenía en esta definición. El bombo legüero, que es un instrumento, en el caso del folclore del NOA, central, porque es quien va marcando el compás en cada gato, en cada chacarera, en cada escondido, en la samba. O sea que vendría a ser como el bajo en el rock and roll o el contrabajo en el tango. Es el que marca el compás, es el que marca el ritmo. Y entonces ahí se presentan una cantidad de variantes, porque incita a esto, al golpe, al repique, en fin, tiene sus bemoles. Raúl Carnota, este gran folclorista, lamentablemente desaparecido, nos decía que en esta cultura mestiza de nosotros los americanos, el bombo nos recuerda ese tercio africano que tan fuerte condimento le ha puesto a nuestra música y que tanto nos enorgullece. Qué buena definición esta de Raúl Carnota. O por ejemplo Carlos Rivero, que es un percusionista y que es docente de la Escuela de Música de Avellaneda, nos dice que la construcción del bombo legüero no define su conexión con lo afro. Lo que define aquella herencia es el 6/8 o 3/4 que suena en los tambores africanos. Estas son dos expresiones referidas a este instrumento de dos eximios intérpretes del bombo, que los ha habido a lo largo y a lo ancho de la historia de nuestro país. Por caso Domingo Cura, que quizás sea el más emblemático de todos, o el mismo Vitillo Ávalo del conjunto de los hermanos Ávalo, que desapareció físicamente no hace demasiado tiempo, o Pampero Paz, que era un gran bombisto santiagueño que acompañó a todas las grandes figuras del folclore nuestro.
Está vivo, por suerte, el Gringo Bravo de Zamora, un santiagueño que le saca unos repiques increíbles al bombo. Y hoy hay un montón de percusionistas que usan el bombo, pero ya es como que ha tomado otro cariz, porque el bombo ha pasado a ser un accesorio más dentro de la percusión. Ya no hay más bombistas, ahora son percusionistas. Y el término percusionista es un término un poco más amplio. Marian Farías Gómez, de la dinastía de los Farías Gómez, hermanas del Chango, ella dice que el bombo se veía como algo masculino y todo parte del sentimiento, saber en qué momento se tiene que dar el golpe en el bombo. Cuando uno es joven, corre con el riesgo de querer demostrar que se saben muchas cosas. Entonces se abusa de toques en el bombo, se hace demasiado barroco. No hay que querer sobresalir por sí solo, la protagonista es la música. Esto nos dice Marian Farías Gómez, que también es una eximia intérprete de este instrumento. Instrumento que, dicho sea de paso, tiene grandes luthieres, como es el caso de Froilán González en Santiago del Estero, que a su vez tiene un lugar emblemático en la ciudad, que es el patio de Froilán, donde los días domingos al mediodía, bueno, se junta la gente a cantar, a bailar, a comer una empanada, un locro, a despuntar el vicio de lo criollo, de lo nativo. Froilán González decía que la gente pensaba que el bombo era algo que lo tocaba el borracho, el inútil, o sea, cualquiera, el que no tenía tacto, y el bombo se afina como la guitarra, clavija por clavija, con una mano se va golpeando el parche y con la otra se ajusta el tensor por tensor. El bombo tiene un cuerpo que es un cuerpo de ceibo, es un tronco de un árbol que se corta y se deja estacionado alrededor de entre 4 o 5 años y luego se lo va acabando a mano. Bueno, ahora hay una cantidad de herramientas que facilita esta tarea, pero hasta no hace mucho se hacía con un cortafierro o con una escápula y se iba golpeando hasta ahuecar ese tronco y darle distintos grosores desde el inicio del tronco, engrosando hacia el medio y afinando de vuelta hacia el final, donde va a calzar el parche, donde va a calzar el aro que lo va a ajustar y los tientos que son de suela, de esa suela que usa el zapatero, que es cuero de vaca, que son lo que realmente lo ajusta al bombo y le da esa sonoridad tan profunda y tan necesariamente profunda. Yo quería terminar este espacio de Aquí Folclore hablando del bombo, mencionando a Domingo Cura, que nació en 1929 y falleció en el 2004, en una copla que dice: Domingo es una orquesta percusiva, no existen claves secretas para sus manos, descifra historias de tambores africanos y de chacareras santiagueñas. Y amigos, me despido dejándoles esta coplita para mi bombo legüero que dice: bombo legüero, repiqueteador y camorrero, alma del compás de nuestra ancestral chacarera, cuerpo de ceibo, parche de cabra y ovejas y toda la esencia de la tierra madre. Bueno, será hasta un próximo encuentro cuando sigamos comentando sobre aspectos que hacen a nuestra cultura nacional y popular y fundamentalmente a la música folclórica. Sobre el Día de la Mujer y reflexiones hacia el tango. Como dijo la compañera Evita, yo no quiero la feminista que vaya contra los hombres. Quiero las feministas que apoyan y luchan con el hombre para aportar valores. No queremos luchas entre mujeres y hombres. Queremos unidad espiritual absoluta. Con la mujer, en la realidad afectiva, se traduce como igualdad. En lo sensible, en el sentir, somos compañeros, compartimos valores, y en el deseo, en los sueños, en el porvenir, vamos en la lucha y a la conquista, en unidad.
Nada de burocrático, virtual o inútil. Todo desde el barro mismo, desde la magia del origen, desde la mejilla, desde el poner el cuerpo y, como dice el tango, de los árboles, pintando sombras. Estos últimos años hemos visto y quizás asistido a las movilizaciones más grandes de las mujeres en la historia de nuestro país. Cuánta memoria sobre memoria, cuánta conciencia hecha cuerpo y en marcha, y cuánto cuerpo colectivo, cuánta organización. Creo que Evita aplaudiría. Y hablando de cuerpos, de organización y de marcha, pensándola como en el dar los pasos necesarios para el ir y en conjunto, en este caso de a dos, pero entre otros. Así es el tango, cuando se baila de igual a igual, en la pista entre hombre y mujer, cuando se baila compasado, uno a uno y abrazados como para no perder esa complacencia. ¿No se está abrazando el valor de la igualdad en la diferencia? Se supone que uno guía y otro es guiado. En general se le atribuye el primer rol al varón y el segundo a la mujer. Pero cuando el varón propone, ¿no será que es porque la mujer dispone, insinúa, transmite cuáles son los pasos que siguen? Y entonces el varón invita a ese paso juntos, con unidad, con igualdad, como compañeros. Tan compañeros que los roles a veces dejan de ser por género y comienzan a ser por función. Es decir, el que guía y el que es guiado, o al revés, el que sugiere y el que invita, y entonces, ¿cuál de las sensibilidades en juego es la que guía? ¿Cuál es el pasivo y cuál es el activo? Y en todo caso, hay acuerdo en cómo esas dos singularidades lo proponen, latido a latido, cuerpo a cuerpo. Y para mejor, este baile de abrazos se realiza en un conjunto social, es decir, con otras parejas de igual a igual, y encima se camina, se desplaza, se acompaña, se avanza y se hace con reglas. Por ejemplo, se circula en un solo sentido de la pista. Porque además hay pista, es decir, hay un camino imaginario que ¿de dónde salió? De ningún lado. Se hace camino al andar. Solo existía un espacio al que se le dio y se le hizo un lugar, y entre todes. Los que estuvieron antes, los desde que se inventó el baile, seguro que al mismo tiempo que la música, seguro que al mismo tiempo en que nació el cuerpo, y hasta los que pasaron segundos antes, son los que fueron delineando el camino y sobre ese seguimos dibujando los que seguimos. Maravillosa metáfora del andar juntos, en sociedad, desde siempre, y bailando el arte de alguna música, en este caso el tango, muy particularmente en nuestra matria patria, como dice el compañero Rashid. Dos personas, hombre y mujer, en general y por ahora, acordando en una danza, abrazados, bailando e intentando coincidir en sus sensibilidades. Casi mágico, no hay otro modo de que ello funcione, de que ello acontezca, sin que haya un acuerdo profundo entre ambos. Cada uno realiza algo diferente y en ello va el rol de cada uno. En el tango se expresa claramente esa diferencia de lugares y de singularidad. La coordinación, la cooperación y el compañerismo entre ambos sin salirse del juego, así es el estatuto. Cuando el hombre propone a una mujer un paso, ésta ya le marcó a él su posición en la danza, su peso, su liviandad, sus movimientos rápidos o dificultosos. Las características o disposición de la mujer condiciona a la marca del hombre, porque no se tratan de acciones independientes, sino que una está en relación con la otra. Y así se ha visto a muchos hombres con fuerte personalidad machista perder esas características a la hora de bailar. Para bailar bien no se puede tener una actitud de descuido, de imposición o de desconocimiento del lugar de la mujer.
El bailar tango es estar preocupado por disfrutar con ella, y la fuerza y la seguridad es para bailar bien, no para sentirse superior o dominarla. Si se ejerciera maltrato o desconsideración, no se podría bailar tango, o se bailaría mal. Un hombre que zamarrea a una mujer no puede bailar bien, y una mujer que se deja zamarrear tampoco. Bueno, pero estos emparejamientos dentro de la maravilla social y bajo el arte de la música y la danza no excluye que haya quienes todavía traigan entenderes dislocados. Por eso el movimiento feminista del tango, EMFT, una organización colectiva horizontal que surgió en 2018 con el propósito de gestionar herramientas y acciones tendientes a lograr efectiva igualdad entre todos los integrantes de la comunidad tanguera, ha presentado en su momento un protocolo para milongas, que pretende ser un aporte a la comunidad sirviendo de guía para resolver circunstancias donde aparezcan la violencia, el acoso o la incomodidad. En fin, construir un instrumento que colabore con la erradicación de la violencia de género en las milongas y que, como en todo ámbito, también muchas veces aparece y es deleznable el machismo. Esto es para que no hagan falta ni pitucos, ni lamidos, ni yuyetas, y así es como se baila el tango. Y Suseta, que saben lo que están, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase para bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho para estos filigranas. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el estalle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Manela no cantó. Se baila el tango mientras dibujo el ocho para estos filigranas. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango. Agenda cultural. Las recomendaciones de Obligados a Volver para el tiempo libre. Hoy, 12 de marzo, de 21 a 2, festejamos los 10 años del Patio Criollo La Margarita, con la presencia anfitriona de la Ceci Palacios.
Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el sábado próximo con más recomendaciones de Obligados a Volver para el tiempo libre. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando